hablemos un poquito de micronutrientes. Prácticamente el objetivo pues será conocer cómo actúan los micronutrientes en nuestro sistema inmunológico, conocer cómo actúa el COVID-19 en nuestro cuerpo y evaluar la evidencia actual sobre el uso de micronutrientes para mejorar la eficacia de nuestro sistema inmune. Y algunos conceptos básicos del sistema inmunológico, pues se encuentra localizado dentro del sistema fisiológico de nuestro cuerpo, es decir, el sistema inmunológico está ubicado en toda nuestra economía. Su función es protegernos de infecciones y cualquier otro agente interno o externo que amenace al ser humano. Y actúa a través de 3 diferentes líneas de protección. Y esto es importante reconocer y recordar pues que tenemos barreras que se van activando paulatinamente. Y nosotros pues podríamos decir que nuestra primera barrera es una barrera física, donde tenemos piel, mucosa gastrointestinal, mucosa respiratoria y barreras bioquímicas. Mucus, ácido gástrico entre ellas, esta es nuestra barrera física. Luego tenemos diferentes células que intervienen directamente, granulocitos, linfocitos T y B, y finalmente anticuerpos que son inmunoglobulinas. Es decir, son proteínas. Entonces, mucho de nuestra eficacia del sistema inmunológico va a depender de las proteínas y de las vitaminas y minerales que permiten su transformación para formación de anticuerpos. Entonces, en una manera sencilla, nosotros podemos decir que montamos 2 respuestas casi simultáneas. Realmente no podemos decir que tenemos una primera respuesta y una segunda respuesta, sino que solo es para fines muy académicos. Tenemos una respuesta, una inmunidad innata, donde tenemos una barrera física y bioquímica acompañada con una respuesta celular no específica, mediada por leucocitos para defenderse contra los patógenos. Y la respuesta es prácticamente intervienen muchas células no específicas. Y luego tenemos, si este patógeno vence esta barrera, una respuesta más compleja, adaptativa y específica de antígeno-anticuerpo, mediado por linfocitos T y B, que producen anticuerpos para atacar y destruir al patógeno. Entonces, prácticamente montamos casi simultáneamente las 2 líneas de defensa. Entonces, esta sería una manera fácil de recordar conceptos básicos de inmunología. Tenemos una respuesta innata, donde tenemos primero la barrera física, piel, tracto gastrointestinal, mucosa, secreción de mucus, bilis, ácido gástrico, saliva, sudor, y una respuesta inmune bastante general, donde hay inflamación, el complemento, ahí intervienen células como leucocitos, fagocitos, macrófagos, el sistema del complemento. Y luego tenemos una fase adaptativa, una respuesta inmune adaptativa, donde intervienen pues células B y T, produciendo CD4 y CD8, que finalmente pues nos llevan a la producción de anticuerpos. Y si nosotros somos de los que nos gusta la manera visual de recordar, pues podríamos decir que en la respuesta innata tenemos células dendríticas, eosinófilos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, y los natural killer, que son una célula muy, muy importante que la recordaremos más adelante porque es una célula todoterreno. Realmente es muy importante en el sistema inmunológico y sí necesita ciertas vitaminas y minerales para su adecuado funcionamiento. Tenemos los linfocitos T y luego finalmente pues tenemos una respuesta innata adquirida donde prácticamente tenemos linfocitos B y T. Entonces, esta es una manera esquemática de recordar quiénes están trabajando en nuestro sistema inmune
para luego juntar los micronutrientes que nos permitan que estas células funcionen adecuadamente y algunas pues nos lleven a la producción de anticuerpos. Ahora, si vemos tiempos, la respuesta innata prácticamente tenemos una barrera epitelial y fagocitos, células dendríticas, el natural killer, pero la respuesta prácticamente la vamos a ver en las primeras 6 o 12 horas. Posteriormente, si no tenemos un control adecuado, va a entrar una respuesta innata donde prácticamente los linfocitos B, una vez identificados el antígeno, van a producir anticuerpos y otras células como los linfocitos T van a montar una respuesta inflamatoria. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo actúa nuestro sistema inmunológico. Ahora, ¿qué necesita el sistema inmunológico? Macronutrientes ante todo, un adecuado aporte de proteínas, pero también necesita micronutrientes, vitamina A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico, hierro, selenio y zinc. Estos macronutrientes van a necesitar las vitaminas hidrosolubles prácticamente, más algunos minerales que nos van a permitir que las células hagan su trabajo. Ahora, tratemos de una manera muy sencilla. Por supuesto, hemos leído mucho de COVID, pero tratemos de recordar conceptos básicos de COVID. Ahora, es un coronavirus que prácticamente consiste en 4 proteínas estructurales, una espiga S, una membrana M, una envoltura E, y un nucleoside N, pero realmente el que nos interesa a grandes rasgos es la espiga S, que es prácticamente la que se une a los receptores en la célula. Esta glucoproteína S, que se expresa en la superficie viral, se une a la enzima convertidora de la angiotensina 2 en el cuerpo para ingresar a las células a través del receptor de esta enzima. ¿Por qué fue tan agresivo en algunas estructuras como el pulmón? Porque este receptor tiene mayor expresión a nivel del pulmón, a nivel del corazón, ilio, riñón y vejiga. Pues vimos pues procesos neumónicos, pero si a alguno de ustedes les gusta el fútbol americano, muchos de los equipos universitarios americanos decidieron en algún momento no jugar por una lesión al miocardio. Por lo menos en El Salvador no la hemos visto, pues los norteamericanos reportaban lesión del miocardio y esa fue la razón por la cual muchos equipos o muchas universidades decidieron no jugar. Entonces es muy importante recordar que la lesión no solo es en pulmón, sino que puede ser pulmón, corazón, ilio, riñón y vejiga, entre otros. ¿Qué es lo que sabemos? El paciente grave con COVID-19 pues tiene una linfopenia, principalmente células T, concentraciones elevadas de citoquinas inflamatorias, se presenta interleucina 6, 10, factores necrotizantes, proteínas inflamatorias de macrófago, y que pues lo que monta es una respuesta inflamatoria. Sin embargo, esta respuesta inflamatoria, que algunas veces es excesiva, es la causa de la falla multiorgánica responsable de la muerte de los pacientes con COVID. Nosotros en adultos, y debido a que mucho del esquema del Ministerio de Salud es un poco rígido, los 1500 miligramos de ácido ascórbico tienen que darse, pero hemos tenido grandes problemas. Yo veo mucho paciente en hemodiálisis en el área de COVID y el fósforo es un problema, como ustedes bien lo saben, pero fósforo y ácido ascórbico a alta dosis genera grandes problemas. Entonces, megadosis de ningún micronutriente va a ser beneficioso y mucho menos en COVID, aunque las guías digan grandes cantidades. Este es un paréntesis, pero realmente los micronutrientes son importantes, pero no son la solución, sino que tenemos que dar los requerimientos necesarios, no más, no menos.
esta es una manera esquemática de presentar pues el proceso de respuesta inmunológica ante la presencia del virus en los pulmones, donde tenemos una cascada de interleucinas con un proceso inflamatorio. Por un lado, tratando de controlar la viremia, y por el otro lado, linfocitos tratando de producir anticuerpos para controlar la enfermedad. Ahora se pueden usar otros componentes de la dieta para mejorar los resultados de los pacientes durante la infección pulmonar, regulando la respuesta inflamatoria. Y aquí es donde entran los antioxidantes. Realmente yo quise dar esta conferencia, me pidieron que habláramos de micronutrientes, pero traté de tomar conceptos básicos y aplicarlos a nuestra realidad. Entonces, los antioxidantes juegan un papel muy importante en la protección de las células pulmonares contra el virus y bacterias. Las infecciones virales conducen a un aumento de la carga oxidativa intrapulmonar en muchas enfermedades. El equilibrio entre oxidantes y antioxidantes, el equilibrio redox, está alterado con grandes consecuencias. De ahí vino pues muchos de los conceptos iniciales que hablaban de altas dosis de ácido ascórbico endovenoso, tratando de mejorar este equilibrio redox que se pierde por la respuesta inmunológica exagerada por la inflamación. Ahora, vino ESPEN, que es la Sociedad Europea, y nos presentó realmente muy temprano de la pandemia ciertas recomendaciones. Eran 11 recomendaciones básicas, pero la recomendación número 3 hablaba que los pacientes con malnutrición deben asegurar una suplementación suficiente de vitaminas y minerales. Una parte del enfoque nutricional general para la prevención de infecciones virales es la suplementación y o el suministro adecuado de vitaminas para reducir el impacto potencial negativo de la enfermedad. Y si nosotros leímos las recomendaciones europeas o las recomendaciones de FELAMPE, de la Federación Latinoamericana, todos decían proteínas y micronutrientes. Esa es la manera de un adecuado abordaje nutricional. Como ejemplos potenciales de la deficiencia de vitamina D, se ha asociado con una serie de diferentes enfermedades virales que incluyen influenza, virus de la inmunodeficiencia adquirida, hepatitis C, mientras que otros estudios cuestionaron dicha relación con la influenza. Adelantándonos un poco, pues la evidencia pues prácticamente nos planteaba que la vitamina D podía ser una alternativa, que la vitamina C a dosis adecuadas y zinc podrían ser una de las 3 únicas micronutrientes que pudo haber o que ya tiene cierta evidencia. Entonces, pero de la que se tenía evidencia previamente era la vitamina D. También en general, niveles o ingestas disminuidas de micronutrientes como la vitamina A, E, B6 y B12 y minerales como el zinc y el selenio se han asociado con resultados clínicos adversos durante las infecciones virales. Entonces, habían ciertos estudios. Y este estudio, que es bastante bueno, que es una buena revisión de diferentes estudios de uso de micronutrientes en procesos virales, nos presentaban algunos datos ya validados. Por ejemplo, vitamina A lo planteaba para las paperas o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o coronavirus aviar. El journal es producido, el autor es un chino, así que probablemente estos tipos ya conocían mucho de estos coronavirus. Entonces ya hay estudios de coronavirus aviar con vitamina A. Hay vitamina C y coronavirus aviares. También infección del tracto respiratorio inferior. Vitamina D y coronavirus bovina. Vitamina E, Coxsackie. Omega 3 y influenza selenio, zinc. Entonces vean que el uso de micronutrientes
ya se conoce en algunos procesos virales. Zinc, vitamina D, ya con coronavirus, C con coronavirus. Entonces realmente ya existían estudios con algunos virus semejantes al COVID-19. Ese es un artículo publicado a principios del año por China, y este es una publicación inglesa ya publicada el 30 de abril de este año, en donde nos presentan algunos estudios con micronutrientes. Y es interesante porque muchos de los estudios son en niños. Vean este estudio de vitamina A, una revisión de 47 estudios, y el número de participantes realmente es más de 1 millón de niños. Es un buen resumen. ¿Qué es lo que encontramos? Que el uso de vitamina A pues no presentó disminución en la incidencia o disminución en la mortalidad, sino que lo que disminuye relativamente es la morbilidad en estos pacientes. Otros estudios, que aquí son 3,000 niños, lo que hubo fue una disminución de síntomas. Vean vitamina C. Algunos estudios pues hablan de disminución de la incidencia de vitamina C. Otros hablan de disminución de la severidad. Entonces, los estudios nos están diciendo que no me voy a curar de la neumonía, no me voy a curar de la influenza, puedo paliar un poco síntomas, puedo disminuir un poco los días de enfermedad. Vean vitamina D. Disminuyeron los riesgos de procesos de infecciones respiratorias. Entonces, todos los estudios, este de vitamina D, los anteriores de vitamina C o A, zinc, nos dicen la suplementación adecuada puede mejorar y disminuir los síntomas de la enfermedad. Ninguno curarlos, y todos nos recomiendan no usar dosis excesivas. Ahora, ¿qué es lo que realmente pasa? Esta es una tabla publicada en 2018, pero lo que plantea es cuál es la ingesta real contra los requerimientos. Entonces, ellos hacen un resumen y dicen, bueno, los niños deberían de tener una ingesta de vitamina C de 4 a 8 años, entre 4 a 8 años, de 25 miligramos de vitamina C, o los adultos de 90 a 75, o un adulto mayor de 90 a 75. Pero nos plantean que, por ejemplo, el concepto de vitamina D, de los requerimientos diarios a lo que reportaron como consumo, no hubo, en lo que respecta a vitamina C. Si ustedes ven aquí, el consumo de los niños o los requerimientos son 25 miligramos y el consumo real andaba en 60, no tendría sentido suplementar con vitamina C porque no tienen déficit. Ahora, si yo veo los requerimientos de un adulto mayor de 90 a 75 y veo la ingesta, pues tengo déficit. Entonces yo podría en ese momento decir, bueno, tiene sentido suplementar con 200 miligramos de vitamina C
que son los requerimientos o las recomendaciones, en función de que tengo realmente un déficit de vitamina C. Muchos de los estudios que vimos en China y en Europa, ellos estaban en otoño y luego invierno. La exposición al sol era mínima. ¿Y qué es lo que pasaba? Si la ingesta de un adulto mayor o los requerimientos andan entre 15 a 20 microgramos, pero la ingesta real es mínima y la exposición al sol es todavía menor, pues podía sustentarse el uso de la vitamina D en función de el déficit que tiene. Pero viene la pregunta nuestra. ¿Son nuestros adultos mexicanos o salvadoreños tienen una menor exposición al sol? Pues podría ser que tal vez nuestros padres pasan más tiempo en nuestras casas y no salen mucho de la casa normalmente, pero probablemente el adulto mayor promedio que aún trabaja podría no tener deficiencia de vitamina D. Pero bajo estos estudios epidemiológicos es que empiezan a decir, bueno, necesito vitamina D y su ingesta es inferior, pues suplementamos. Y en los países como Asia y Europa, que venían entrando o saliendo del otoño y entrando el invierno, pues tenían deficiencia de vitamina D. Entonces es bien interesante cómo poder sustentar el uso o no uso de un suplemento vitamínico, pero con base científica. Si mi paciente tiene deficiencia, pues podría utilizarlo, pero si no tiene deficiencia, probablemente no tendría razón de ser. Vean zinc, que no es ni tan marcada la diferencia. Claro, esta es ingesta de proteínas. Podríamos estar hablando de un requerimiento de 11 miligramos y la ingesta de un adulto podría andar entre 7.5 a 12.3. Estamos hablando de pescados, mariscos, crustáceos. Si la ingesta de un adulto mayor no es rica en proteínas, vamos a tener deficiencia de zinc. Ok, su uso. Pero sus requerimientos son 15 miligramos u 11 aquí. Y la tableta que nosotros podamos tener para un adulto es de 50 miligramos. ¿Vale la pena dar 50 miligramos porque mi tableta es de 50 cuando yo sé que los requerimientos son de 11? Esa es la pregunta realmente a hacerse. Y así sucesivamente. Entonces, los micronutrientes son muy importantes si nuestro paciente tiene déficit. Si no tiene déficit, no va a tener mayor impacto. Claro, vienen otros factores externos. Si yo tengo una mala alimentación porque mi aporte económico, mi trabajo no es el adecuado y tengo una ingesta rica en grasa y carbohidratos refinados, pues por supuesto mi sistema inmunológico no va a funcionar adecuadamente y podría estar indicado el uso de vitamínicos en función de tener una mala alimentación, pues rica en comida rápida y azúcares. Ahora, ¿pero qué es lo que sabemos? Que nuestro sistema inmunológico necesita vitamina A, C, D y E. Necesita vitaminas del complejo B más ácido fólico, hierro, selenio y zinc. Estos son los que se sabe que nuestro sistema inmunológico necesita para trabajar adecuadamente. Entonces, lo que conocemos es que la vitamina C a nivel del sistema innato es un potente antioxidante.
interviene directamente en el colágeno, favorece la integridad de la piel y de la mucosa. Entonces, ok, sí necesito vitamina C en función de que necesito un antioxidante y necesito el colágeno para que mi barrera funcione. A nivel adaptativo, producción de anticuerpos es importante, estimula la formación de linfocitos. Pero vimos que los requerimientos son 90 miligramos, no 1500. Vitamina D estimula la maduración y proliferación de células de defensa. A nivel adaptativo, controla una reacción exagerada de este sistema. Entonces, la vitamina D es importante. Yo pienso que los estudios, debido a que los adultos mayores tienen menor exposición al sol, tal vez es el que mejor impacto tendría la suplementación de vitamina D. Pero al ser ustedes pediatras, aunque los niños han estado a una computadora conectado todo el tiempo por los últimos 7 o 8 meses, muy probablemente estos niños tienen alguna exposición al sol mayor que el de un adulto mayor. Normalmente 15 minutos de sol 2 veces al día bastaría y sobraría para tener una adecuada niveles de vitamina D. Entonces, sí es importante en aquel paciente que tiene déficit. Ahora, vitamina A, de igual manera, ayuda a mantener la integridad de la mucosa. A nivel adaptativo, ayuda en la función de linfocitos T y B, nos ayuda a producir anticuerpos. La vitamina E a nivel innato es potente antioxidante, protege la membrana celular. A nivel adaptativa, ayuda a estimular la proliferación de linfocitos T. Entonces, vean cómo las vitaminas liposolubles van entrando, porque es la A, la E, la D. Entonces, tenemos que pensar en estas vitaminas liposolubles, igual que las hidrosolubles, pero vean qué es lo que pasa, qué es lo que yo les decía. El natural killer es muy, muy importante en la respuesta e interviene en la proliferación de los natural killers, la B12. Ahora, no sé en México qué tan frecuente es el ser vegano, pero en El Salvador cada vez es más frecuente ver por lo menos adolescentes y mujeres jóvenes veganas. B12 es muy, muy importante. A nivel adaptativo también modula la respuesta inflamatoria, estimula la proliferación de células T. Entonces, aquellos pacientes vegetarianos, la B12 puede volverse un problema. Ácido fólico, igual, interviene en la proliferación de los natural killers. En la respuesta adaptativa, importante en la producción de anticuerpos. Zinc, antioxidante, muy, muy importante. Evita el daño de los radicales libres, importante para la integridad de la piel y la mucosa. A nivel adaptativo, función principal en la proliferación y maduración de las células inmunológicas. Hierro, interviene en el trabajo de los neutrófilos, los cuales producen citoquinas, e igual una proliferación y maduración de los linfocitos T. Entonces, vean que no son megadosis de micro, sino que, como ustedes pediatras lo dicen, es la alimentación balanceada lo que va a permitir que el todo funcione bien. Claro, si tengo déficit, puedo utilizar los micronutrientes para mejorar mi sistema inmunológico. Y la evidencia lo que hablaba era vitamina D, o lo que dice la vitamina E es 1000 microgramos de vitamina D, vitamina C y zinc en sus requerimientos estándares, porque ni ESPEN, ni ASPEN, ni FELAMPE recomienda megadosis, sencillamente recomiendan llegar a los requerimientos diarios. Y eso es importante porque las megadosis van a
probablemente transportar el ácido ascórbico, pero van a desplazar otros. Entonces, de nada me sirve llevar a uno cuando estoy limitando otro micronutriente. Ahora, buscamos un sistema inmunológico maduro, pero lo que nos pasa es que a medida envejecemos, la respuesta inmunológica se vuelve más caótica. Es más inflamación y menos anticuerpos. Si lo quiero ver de una manera sencilla, a más viejos nos volvemos, el sistema inmunológico depende más de la inflamación y menos de la producción de anticuerpos. Entonces, cuando tenemos una madurez inmunológica, un adolescente o un adulto joven, su madurez inmunológica es perfecta, está bien equipado para enfrentar desafíos inmunes, se alcanzan niveles usualmente normales de IgG e IgA. Con el tiempo hay una disminución del tejido tímico funcional. Entonces puedo con el tiempo tener problemas para la producción de linfocitos. Ahora, ¿qué hacer? Este sistema inmunológico debe de estar bien equipado para enfrentar el desafío inmune. El sistema adaptativo depende de las células T producidas antes de la pubertad y una respuesta inmune más fuerte en mujeres versus hombres. Eso es bien interesante. Las mujeres, su sistema inmunológico es más fuerte que el de los hombres. Ahora, veamos qué pasa con el adulto mayor. A nivel inmunológico tenemos una desregulación inmune, principalmente con una respuesta adaptativa. ¿Qué es lo que pasa? La piel está comprometida y las barreras de membrana mucosa están comprometidas. Hay menos ingesta de proteínas, entonces la barrera, que es la primera línea de defensa, se ve alterada. Hay una resolución más lenta de la respuesta inflamatoria. Como el cuerpo depende de la inflamación, el proceso inflamatorio se mantiene por más días. Hay una respuesta reducida al desafío inmune y la vacunación. El adulto mayor, aunque sea vacunado, no va a responder produciendo anticuerpos de una manera adecuada. Y por eso es que si ustedes y nosotros, pues creo que estamos leyendo día a día de cómo va la evolución de las vacunas, el reto es que el adulto mayor monte anticuerpos. Y algunos dicen, hey, ya pudimos, el grupo de mayor de 65 años ha tenido éxito en la vacuna y produce anticuerpos, pero es precisamente porque el adulto mayor, al tener una ingesta primero va deteriorándose el sistema inmunológico, va a costar más producir anticuerpos, pero los anticuerpos son proteínas y si nuestro paciente no tiene una adecuada ingesta, no va a poder producir anticuerpos. Con el tiempo, pues hay una regresión del tejido hematopoyético linfoide, baja este mecanismo de tejido y lo que montan prácticamente es una elevación de citoquinas proinflamatorias y estrés oxidativo. Por eso es que tardan tanto en tiempo en resolver un proceso infeccioso neumónico normal o proceso infeccioso, porque no logran producir anticuerpos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el adulto? Hay un riesgo moderado, hay una adecuada modulación de factores. Él está mejor, sin embargo, los factores ambientales pueden afectar su sistema inmunológico. Aumenta el riesgo de infecciones debido a factores relacionados con el estilo de vida, por nutrición, por mala ingesta alimenticia, por la obesidad, ejercicio prolongado y excesivo, el estrés oxidativo, estrés psicológico, crónico, consumo excesivo de alcohol y trastornos del sueño. Yo no sé si ustedes tuvieron, y probablemente sí, porque nosotros copiamos el diseño de estudio. La Sociedad de Nutrición Mexicana diseñó el impacto que la pandemia de COVID
generó en la población normal. Muchos de los nutriólogos salvadoreños se formaron en México, entonces compartieron el protocolo de estudio. Nosotros lo que hicimos fue un poquito diferente, debido a que estábamos en cuarentena y todos estresados, lo compartimos entre médicos. Entonces el estudio fue hecho solo con médicos. Fueron 1,007 pacientes y todos los que dimos información fue entre abril y mayo, 1,000 médicos. Y fue impresionante cómo la pandemia afectó. Casi no dormíamos, ingesta de grasa, ingesta de alcohol y la ganancia de peso fue marcada. Entonces, o sea, nosotros seguimos el diseño de México. Lo único que hicimos fue que compartirlo en el Colegio Médico de El Salvador y hacer el estudio solo con médicos. Y lo interesante, no tengo la data aquí a la mano, pero cómo, aún sabiendo todos nosotros, porque todos éramos médicos, que la buena alimentación era la solución contra el deterioro del sistema inmunológico, nadie cumplió. Andábamos como con el 75% de incremento de grasas, de carbohidratos, de ganancia de peso. Fue una catástrofe, pero fue el estrés. Entonces, el adulto, precisamente ese es el problema. Su sistema inmunológico es fuerte, pero yo creo que ustedes están expuestos prácticamente como yo, 2 horas de trabajo, 7 de la mañana, 7 de la noche, y ustedes todavía siguen con emergencias en la noche. Entonces, no hay cuerpo que soporte 12 o 14 horas de trabajo con mala alimentación. Aunque sea un adulto de 20, 30 años, el sistema inmunológico puede fallar por ese estrés externo. Ahora, de nuevo para el adulto. Este adulto mayor pues está más susceptible a las infecciones, son graves y prolongadas, complicaciones secundarias comunes y mala respuesta a la vacunación. Ahora, ¿cómo entramos con los micros? Deficiencia de micronutrientes a menudo relacionados con factores de estilo de vida. De nuevo, el adulto pues mucho trabajo, mala alimentación, tiempos largos de trabajo y mala alimentación, pero ¿quiénes entran o quiénes deberíamos de suplementar? Vitamina C, E y A son muy importantes porque son antioxidantes. Minerales como el zinc, cobre, hierro, zinc son especialmente importantes para combatir el estrés oxidativo. Zinc, necesario para una función química óptima. Y ustedes, al ser pediatras, son de los que más probablemente recomiendan zinc por diferentes razones. Pero si los requerimientos son 12 o 15 miligramos, ¿qué hacemos dando 50 o dosis más grandes? La alimentación adecuada es lo más importante y suplementar si es necesario, pero a las dosis donde los estudios nos han dado evidencia. Niveles de micronutrientes, deficiencias mucho más comunes tanto en la comunidad como en los centros de atención a largo plazo, es lo que se sabe, que son los datos que les presenté al principio. Los adultos mayores y más los que están recluidos en un centro de cuidado de ancianos, su ingesta de alimentos está disminuida, y en los estudios hechos en estos grupos de población se sabe que hay deficiencia de vitamina D, B, ácido fólico, vitamina A, C, D, E, calcio, hierro, zinc, cobre. Y eso ya se sabe. Se han hecho muchos estudios y los adultos mayores tienen esta deficiencia. Y por el problema de la menopausia, pues tienen deficiencia las mujeres prácticamente de vitamina D. Entonces viene la pregunta, ¿podemos suplementar o debemos de suplementar? Pues los estudios
que presentaron algún impacto fue la vitamina C, la duración, pero lo que nos presentó los estudios de vitamina C es la duración reducida y la gravedad de los síntomas del resfriado común pueden reducir la incidencia debido a la deficiencia marginal de vitamina C. Rinorrea reducida cuando se combina con zinc. Esto es lo que dice la vitamina C. Solo dice, vamos a reducir, y la evidencia dice, son síntomas de resfriado común. No es una solución. Vitamina D. Hay estudios que me dicen, ok, puedo proteger infecciones del tracto respiratorio inferior cuando existe esta deficiencia. Entonces, muy probablemente el adulto mayor que tiene menos exposición al sol, pues es el que se miraría favorecido por la suplementación de vitamina D. Y combinaciones de vitamina C, D y zinc pueden apoyar la función inmune. Desconozco el protocolo de México, pero en El Salvador prácticamente la suplementación con zinc y vitamina C es parte del esquema normal, pero estamos hablando de 1500 miligramos de vitamina C y una tableta de 50 miligramos de zinc, fuera de todos los requerimientos, aunque eso es lo que el Ministerio de Salud recomienda. Pero de vitamina D, probablemente porque es más cara, no la introdujeron al protocolo de tratamiento, pero es la que mejor, es la que tiene mayor evidencia de uso que otros sabemos. Zinc aumenta la actividad inmune, puede lograr una incidencia reducida de la morbilidad del resfriado común, herpes labial, gripe, neumonía, puede proteger contra enfermedades degenerativas relacionadas con la edad. Entonces, zinc tienes algún tipo de evidencia. Vitamina C reduce la gravedad y la duración de las neumonías. La vitamina E aumenta la actividad inmune, incluida la respuesta a la vacunación, y podría disminuir un poco la respuesta a las infecciones del tracto respiratorio superior. Y yo creo que la alimentación es muy importante. Entonces, aunque escuchemos de suplementar y que hablemos de suplementar 200 miligramos de vitamina C, que hablemos de suplementar 1000 unidades de vitamina D, pues primero tratemos de una buena alimentación. Y entonces aquí le traigo algunas de las relaciones. Si hablábamos de vitaminas para la barrera, que eran las liposolubles, por ejemplo, vitamina A, pues lácteos, queso, huevo, hígado, pescado, serían opciones nutricionales. Si hablábamos de vitamina C, pues nuestras naranjas, nuestras mandarinas, el chile verde. Entonces, como que busquemos una adecuada alimentación antes de ir a los suplementos. Ahora, el zinc se vuelve interesante, por lo menos en el adulto mayor, que tiene muchas veces uso crónico de inhibidores de bomba, no logra comer la proteína adecuada precisamente por problemas gastrointestinales. Entonces, zinc a los 15 miligramos de la recomendación, o 9, si tomamos la recomendación de 9 a 12, que es la exacta, pues podría tener una razón de ser el zinc. Pero la evidencia que habla de 200 miligramos de vitamina C se alcanza fácil con una alimentación balanceada. Entonces traigo para cerrar lo que podríamos comer con facilidad. Tomates lo tenemos a la mano. Yogur, pues al que le gusta es algo que en mi país cuesta 58 centavos de dólar un yogur y podría ser un desayuno. Naranja, mandarina no sería mayor problema. Chiles morrones tampoco es un problema. Aguacate o brócoli tampoco. Camote es interesante. Tal vez las berries serán un problema, pero cualquier alimento rojo, sea tomate o sea rábano, puede suplementar a las berries, pero estos serían alimentos fácilmente de comer. El camote, no sé si ustedes lo conocen como camote, el sweet potato, la papa dulce para los gringos,
en El Salvador le llamamos camote. Entonces vean que comer saludable no es difícil, es más de educarnos, y si pues llegamos a necesitar suplementarnos, pues tendríamos que suplementarnos, que es los únicos tres: las 1000 unidades de vitamina D, los 200 miligramos de vitamina C y los 15 miligramos de zinc, que serían los que la evidencia dicen que sí. Y si creo que hace una semana salieron un par de artículos de vitamina B12 que hablaba de la suplementación de vitamina B12. Ya vimos que la B12 es muy, muy importante para los natural killers. Pero igual, carnes y vegetales son importantes. Yo soy de la idea que una alimentación balanceada es importante. Claro, un paciente con COVID, donde tiene muy, muy, muy poca ingesta y tan complejo que es entrar a un servicio de paciente COVID, pues la suplementación es adecuada sin necesidad de llegar a las megadosis. Y esto es pues lo que yo les traía. Muchas gracias por estar aquí, compartir ideas. Así que yo creo que en este momento, más que una charla magistral, es una conversación de médicos con diferentes experiencias en estos 6-7 meses. Así que un gusto estar con ustedes, y si algún comentario o pregunta, pues, y si conozco la respuesta, pues será un gusto dárselas. Muchas gracias.